¿Qué retos debe asumir la orientación en tiempos de pandemia? Es una pregunta que hace un tiempo nos hizo la colega Arelis desde República Dominicana. Y en ese momento pues yo le respondía que el tema es tener conciencia. Creo que es necesario tener una conciencia individual y una conciencia comunitaria desarrollada. Es entender que estamos viviendo una situación planetaria y eso de alguna manera me tiene que afectar a mí. Pero también vamos a tener en cuenta la opinión de otros colegas. Recientemente hicimos esa misma encuesta en la red latinoamericana y rescatamos dos respuestas de dos colegas que hacen sus aportes. Los retos de la orientación en la pandemia nos dice Diana Marcela Méndez Gómez desde Colombia. ¿Qué hay que tener en estos tiempos de pandemia? Primero, hay que tener la información real, veraz, científica y formación en resiliencia e inteligencia emocional. Me parece que ese primer concepto es bien importante porque circula en la red una gran cantidad de información falsa, las famosas fake news, y muchas veces nosotros replicamos automáticamente esas noticias sin saber realmente si son veraces o no lo son. Recomiendo tener una triangulación de información, es decir, no basarnos solamente en un canal informativo, sino buscar dos o tres canales, por ejemplo un canal nacional, dos canales internacionales, que nos den una perspectiva un poco más amplia de lo que realmente está sucediendo. Formación en resiliencia e inteligencia emocional. Bien, recientemente en este glosario de la orientación empezamos a incorporar un concepto nuevo que es el de la antifragilidad, también sugerido por Arelis García desde Dominicana, que nos plantea una perspectiva más biológica, un poco más alejado de la física, más biológica, en la cual nos dice que la antifragilidad es la capacidad que tienen los organismos vivos de salir fortalecidos de circunstancias traumáticas. Por ejemplo, al estar expuesto a un virus, los anticuerpos generan antivirus, y esa es una forma de decir que los seres biológicos, los seres vivos, desarrollamos antifragilidad. Una segunda recomendación para estos retos de la orientación en tiempos de pandemia nos dice que debemos diferenciar entre lo que tenemos control y lo que no tenemos control. Y eso tiene mucho que ver con un artículo de unos colegas en España que hablan de que lo primero que tenemos que hacer es orientarnos hacia nosotros mismos, auto-orientarnos. Es decir, tener en cuenta de que nosotros mismos estamos siendo afectados por esta situación. Y que si nosotros mismos no tenemos cierta claridad de lo que podemos modificar y lo que no podemos modificar, pues vamos a tener unos conflictos a nivel personal. Entonces hay que mantener la calma y la esperanza para hacer apoyo únicamente en caso de que sea solicitado por otros. Muchas veces caemos también en esta tentación de ayudar a quien no ha solicitado ayuda, orientar al que no ha necesitado orientación, y muchas veces nos enfrentamos o nos encontramos con esta situación. ¿Dónde debemos estar en tiempos de pandemia? Nos dice Diana Marcela, estar en el aquí y ahora, conectados con nosotros mismos, con nuestras propias emociones y con quienes nos rodean. Algunas veces nos aislamos, a pesar de que además de que estamos ya en una situación de aislamiento, nos aislamos dentro de nuestros propios intereses, nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, y desconocemos o ignoramos a las personas que nos rodean, generalmente nuestra familia, a las personas que nos acompañan en esta situación de aislamiento. Bien, insiste Diana Marcela en esto, conectarnos con nosotros mismos y con los que tenemos cerca de manera presencial. Ok, también hay otra orientadora que da su opinión frente a ese tema de cuáles son los retos de la orientación en la pandemia. ¿Qué hacer? La perspectiva anterior veíamos que era una perspectiva más bien de carácter psicológico, mientras que esta perspectiva que presenta Shirley Osorio es más bien de tipo social, más bien como el rol del trabajador social. Nos dice, debemos hacer seguimiento a través de medios electrónicos para prevenir o identificar escenarios de riesgo donde se vulneren los derechos de las poblaciones que nos corresponde atender. Esto pues obviamente muy importante, y es detectar la población más vulnerable la que atendemos. Nosotros continuamos atendiendo población escolarizada en diferentes ámbitos, y obviamente aunque todos estamos bajo la misma situación, no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen las mismas necesidades de, por ejemplo, de que se les proporcione alimento o algún tipo de ayuda
especial, por ejemplo, en los casos de maltrato intrafamiliar, violencia intrafamiliar o doméstica que se han venido presentando. Entonces es importante que detectemos estas poblaciones vulnerables. Por otra parte, nos recomienda identificar esta población de riesgo. Una vez que esté identificada, activar las rutas de atención, ¿sí? No solamente tenerlas identificadas, sino decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué es lo que se recomienda intersectorialmente o estatalmente hacer? Desde el sector salud, el sector bienestar, el sector protección, ¿qué rutas de atención deben ser activadas? Y finalmente nos dice que debemos mantener informadas a la población sobre las rutas y protocolos que surjan frente a esa contingencia. Entonces, los medios de comunicación, cómo hacer llegar esa información relevante a la población con la que trabajamos. Son recomendaciones generales que podemos decir los retos, que son los retos de la orientación. Tener conciencia planetaria, activar esos protocolos y estar aquí y ahora inmerso en la situación que estamos viviendo sin buscar evadir. Muchas gracias.